Muy bien. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a estar mirando dentro del contexto de unos a otros, ¿sí? Ha sido las clases que han venido viendo y vamos a estar mirando cómo enseñarse y exhortarse unos a otros, pero en algo particular, y es en el marco o en el contexto de la adoración congregacional. Aunque vamos a hablar de enseñarnos y exhortarnos, vamos a mirar que mi deseo es apuntarlo hacia cómo la adoración congregacional puede ayudarme en esa labor. ¿De qué manera puede ayudarme en esa labor? Así que quiero invitarles a que podamos hoy meditar en esa verdad y que salgamos con ese deseo de que aún cuando cantemos podamos animarnos, exhortarnos y enseñarnos los unos a los otros. Así que le invito a sus Biblias, al libro de Colosenses, a la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a leer la santa palabra del Señor y después de eso, hermanos, oramos a nuestro buen Dios. Colosenses 3:16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Amén. Oremos. Padre y soberano Dios, una vez más, Señor, venimos delante de tu santa presencia. Nos acercamos a ti, Señor, clamando al único que puede socorrernos, al único que puede ayudarnos, Señor. Nos acercamos al único que puede mostrarnos de la mejor manera la plenitud de Jesucristo, el Señor. Padre, permítenos contemplar a Cristo en esta clase. Permítenos aprender a enseñarnos y a exhortarnos unos a otros. Y que tu Espíritu, Señor, hable a nuestros corazones, no a las acciones que podamos hacer, sino a corazones que sean transformados por el mensaje del Evangelio, Señor. Te pido esto en el nombre de Cristo y te ruego que me ayudes a glorificarte, Señor, y a hacerlo como debo hacerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, la música es un gran privilegio que tenemos como seres humanos, porque a veces pensamos en la música como algo exclusivo de los músicos, pero la verdad es que no. La verdad es que cuando usted, por ejemplo, tiene un bebé, usted le canta a su bebé, ¿sí o no? Es lo normal. Ay, amén, ¿ve? Exacto, tiene razón, él entiende eso. Entonces, cuando miramos nuestra vida cotidiana, la música, hermanos, está en todo lo que hacemos, en todo, en el sentido de que, por ejemplo, un trabajador, un albañil, está haciendo un trabajo fuerte, pero muchas veces, ¿qué está haciendo? Cantando o colocando una música para animarse. En la guerra los soldados también lo hacían, cantaban, y en el ejército iban marchando, iban cantando. La música forma parte de la vida. Pero yo quisiera preguntarles, hermanos, ¿tú has pensado en la música como un medio para enseñar a tu hermano, aunque tú no seas músico o no sirvas en el grupo de alabanza de esta iglesia local? ¿Tú te has hecho esa pregunta alguna vez? Oye, yo no soy músico, pero yo creo que yo puedo animar a mis hermanos por medio de la música. Yo no sé si tú te la has hecho a través de tus cánticos. No sé si lo has hecho, pero es mi deseo, hermanos, por medio de la palabra del Señor, que hoy podamos salir animados y con la convicción que cada uno de nosotros estamos en el deber, pero también en la facultad de enseñar y amonestar a otros a través de nuestros cánticos. Ese es mi deseo. Cada uno es un deber, pero también hay una facultad
ya tú has sido equipado, por usar una palabra, para animar a otros a través de tus cánticos. Aunque tú no seas músico, aunque no seas alguien que sirve en la alabanza. Yo lo que entiendo, hermanos, es que si entendemos eso y lo hacemos juntos, eso traerá edificación y más vivencia de la palabra de Cristo. Más vivencia de la palabra de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a considerar el texto que hemos leído y vamos a ver en primer lugar que la palabra de Cristo habite en nosotros. Ese es nuestro primer punto. Que la palabra de Cristo habite en nosotros. Hermanos, cuando vemos Colosenses 3:16, lo primero que vemos es un mandamiento claro en el texto. Hay un imperativo y es que Pablo nos exhorta a través de ese mensaje a la iglesia en Colosas, que la palabra de Cristo pueda morar en nosotros, que viva en nosotros. Esa expresión también es traducida por la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, como que el mensaje de Cristo con toda su riqueza viva en vosotros. El mensaje de Cristo con toda su riqueza viva en vosotros. Así que el llamado entonces que tenemos como creyentes es que la palabra de Cristo, la cual es abundante o llena de gran riqueza, habite en cada uno de nosotros. Pablo está mirando algo importante. Esa palabra, ese mensaje de Cristo es un mensaje valioso para cada uno de nosotros. Y ese mensaje necesita vivir en ti y vivir en mí. No poco, sino mucho. Debemos disfrutar de toda la riqueza que esa palabra tiene. Y Pablo lo entiende y se lo escribió a los colosenses. En el Nuevo Testamento, muchas veces cuando se utiliza la expresión la palabra de Cristo, muchas veces está aludiendo concretamente al mensaje del Evangelio. Cuando vemos ese mensaje en el Nuevo Testamento, el Evangelio. Entonces nosotros podemos preguntarnos, hermanos, ¿por qué Pablo manda a los creyentes de Colosas a que el mensaje de Cristo o del Evangelio habite en ellos? Si ya eran creyentes, como algunas personas piensan, pero ¿por qué yo tengo que estar repitiéndome ese Evangelio? Y Cristo murió por mí y resucitó entre los muertos y ascendió a los cielos, ese Dios eterno que se encarnó. Pero ¿por qué yo tengo que repetirme que Él está reinando hoy? ¿Por qué? Bueno, hermanos, la iglesia de Colosas tenía que hacerlo constantemente. Eso es lo que está diciendo él. Pablo quería y ordenó que eso fuese así. Pero el contexto de esa iglesia nos puede ayudar a entender por qué fue así. ¿Qué pasaba en Colosas? En primer lugar, hermanos, los creyentes de Colosas habían creído sinceramente el Evangelio y estaban dando frutos. Nos dice el capítulo 1, versículos del 4 al 6. No los voy a leer, solo voy a citarlos, pero si usted lo quiere apuntar, apúntelos. Eran creyentes genuinos, eran creyentes que estaban dando fruto. Sin embargo, ellos estaban rodeados de varias herejías que querían minimizar a Cristo y su obra redentora. O por otro lado, agregarle algo a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en el capítulo 2 de Colosenses, versículos del 16 al 23. Hermanos, es allí en esa carta donde Pablo le dice a ellos que ninguno los inquiete con celebraciones de lunas nuevas, días de reposo, ninguna de estas fiestas judías. No necesitaban, porque el cuerpo es de Cristo. Y asimismo en ese texto que cité, es donde Pablo le dice a los colosenses, miren, ninguno de ustedes los moleste en obligarlos, parafraseando el texto, a que sean
tengan que humillar su propio cuerpo para sentirse más espirituales, incluso, hermanos, o hacer que hagan culto a los ángeles. Lo que pasaba en Colosas era una cosa extraña. Entendían que Cristo era alguien maravilloso, pero Cristo necesitaba algo más. La ley del Antiguo Testamento o experiencias místicas, adoraciones a los ángeles y cosas como esa. Y Pablo le está diciendo a ellos, ustedes no necesitan eso, no lo necesitan. De hecho, hermanos, Pablo más bien los exhorta a que nadie los engañe por medio de filosofías humanas. Capítulo 2, versículos 4, 8 y 16. Más bien, hermano, estos hermanos necesitaban conocer más la plenitud del Señor Jesucristo para mantenerse firme en la fe. Ellos tenían que entender que, como dice el versículo 8, y versículo del 8 al 10, que nadie los engañara por medio de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino según Cristo. Ellos tenían que entender que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y que en Él tú y yo estamos completos. No necesitamos otra cosa. Y esta iglesia estaba siendo atacada justamente al corazón del evangelio, al corazón del cristianismo, que es nuestro Señor Jesús. Así entonces, Él muestra, el apóstol Pablo, la gloria y obra de Cristo en los capítulos 1 y 2 de Colosenses, pero muestra cómo se vive de acuerdo a esa obra redentora en los capítulos 3 y 4. Ese es el esquema general de Colosenses. Y un dato no menor es que Pablo escribe Colosenses desde la prisión. Así que este deseo y este impulso y estas correcciones y estas palabras de ánimo a esta iglesia, que por cierto Pablo probablemente no conocía, están desde alguien que está padeciendo, no alguien que está cómodo, sino en una cárcel. Y él al final de la carta, en el capítulo 4, versículo 18, por eso es que termina diciendo, por favor, acuérdense de mis cadenas o acuérdense de mis prisiones. Entonces, hermanos, ya lo que vemos en ese sentido de cómo se vive el evangelio, cómo se vive esa obra redentora que Cristo hizo, vemos que en el capítulo 3, 1 al 4, 6, vemos muchísimos imperativos, muchos mandamientos, pero esos mandamientos brotan de la obra salvífica de Cristo, brotan de esa verdad de que Cristo es la plenitud de la deidad y que en Él estamos completos, de que en Él fuimos sepultados en el bautismo y resucitamos con Él de entre los muertos, de que Él llevó todos nuestros pecados y los colgó en el madero, de que Él expuso a todos los principados y a todos los gobernantes de las tinieblas y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La vida, esas exhortaciones como la que vemos en el capítulo 3, brotan es de una obra gloriosa del Señor Jesucristo, de ese evangelio. Por eso esos mandamientos que vemos, como por ejemplo poner la mira en las cosas de arriba, rechazar las obras del viejo hombre, vestirse del nuevo bajo el amor que es el vínculo de la unidad, o que la paz de Cristo more en nosotros, que seamos agradecidos, entre otros. Todos esos mandamientos no están en el aire para que nos lo vivamos en la fuerza, sino están arraigados a Jesucristo el Señor, a lo que Él es, a su persona, cómo Él obra, cómo Él obró a tu favor en la cruz del Calvario. Y en medio de ese marco, entonces encontramos el texto que leímos. Y es allí donde nos dice que su palabra habite en nosotros. Esa palabra debía vivir en ellos, porque esa palabra del evangelio los iba a librar día tras día de que los creyentes no vivieran en las herejías que los rodeaban. Ellos tenían que escuchar constantemente ese evangelio, pero la razón era esa. Las riquezas del evangelio les recordaría día tras día la plenitud de Cristo y cómo estaban completos en Él.
Si hay algo que el Evangelio nos ayuda es a recordar, Cristo es suficiente. No necesitas nada más, ni tu dinero. Nada, necesitamos otra cosa para estar completos en Él. Cristo es suficiente. Hermanos, y de la misma manera esto nos enseña a nosotros. Debemos hacer que esas riquezas del mensaje de Cristo vivan o habiten en nosotros. Eso lo necesitamos con pasión, con ahínco cada día. Hermanos, porque recordar el Evangelio cada día nos librará de las herejías que se presentan cada día. Cada vez que tú veas todos los movimientos a los que nosotros nos encontramos expuestos, la medicina es el Evangelio. Pablo le dice a ellos que esa palabra habite en ustedes. Es el mismo para nosotros. Necesitamos, hermanos, día tras día. Hermanos, yo estoy completamente convencido de varias dosis del Evangelio al día es la receta divina contra los virus letales, pero sutiles de este mundo caído. No se puede, hermanos, vivir en este mundo caído sin estar cada día recordándonos el Evangelio. Porque nuestro corazón mismo empieza a entorpecer la obra y la gloria. Así que, ¿por qué decírselo a un creyente? Porque tú lo necesitas, así como lo necesita un incrédulo. Que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿cómo puede morar? ¿De qué manera podemos nosotros hacer que esa palabra more? Que habita en ti, habita en mí. Eso es lo que nos va a responder Pablo en el resto del texto. Forma. Y básicamente vamos a ver dos formas. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Enseñar, amonestar y cantar la palabra de Cristo. Enseñar, amonestar y cantar la palabra de Cristo. En primer lugar, veamos cómo debemos enseñarnos y amonestarnos con sabiduría, según ese texto. Eso es lo que dice el texto. Debemos enseñarnos y amonestarnos con sabiduría. Pablo nos dice que esto de que la palabra habita en nosotros se hace de esa manera, enseñándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Hermanos, es a través de la enseñanza y la amonestación entre nosotros que la palabra habita en su iglesia local, en cada uno de sus miembros. No hay otra forma. Es tomar la palabra y por medio de esa palabra animarnos, exhortarnos, enseñarnos, corregirnos. Ese es lo que Pablo nos manda. Nosotros debemos cuidarnos de las falsas enseñanzas unos a otros. Y la manera en que podemos cuidarnos es enseñándonos y y corrigiéndonos por medio de la palabra de Cristo. Amados, Dios sinceramente es bueno. Y es tan bueno que nos manda a hacerlo a nosotros. A nosotros. Ustedes pueden ver allí que en ese texto dice, pastores, enseñen y amonesten a sus hermanos. ¿Dice el texto eso? No. Hermanos, también amonestarnos las veces que sea necesaria, enseñarnos las veces que sea necesaria, es una tarea no exclusiva del pastor o los líderes. Tú y yo tenemos responsabilidad en eso. Lo común es que cuando hay un problema, cuando un hermano no está caminando conforme a la palabra del Señor, pensamos, voy a llamar al pastor Jacobis, porque el pastor Jacobis tiene la facultad autoritativa para corregir todas esas cosas. Y nos encanta usar títulos así que suenen muy reformados. Pero yo le voy a decir algo
muy bíblico. Si usted ve a su hermano pecar, vaya y corríjalo a solas. Eso es más reformado que cualquiera de lo que podamos decir nosotros. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Dios quiere que nosotros, a través de su palabra, nos enseñemos y nos amonestemos. Es doble. Enseña y corrige para que esa enseñanza no se pierda en el tiempo. Entonces, hermanos, del texto lo que nos deja ver, además de eso, es dos cosas más que son importantes. Y en primer lugar es que debemos hacerlo con toda la sabiduría, dice la palabra de Dios, con toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Hermano, no es enseñar o amonestar como yo quiero hacerlo o como a mí me han enseñado. Venga, hermano, a mí me enseñaron a corregir con gritos y usted se la tiene que calar. Espero que eso no sea una mala expresión aquí. Así que uno a veces quiere corregir así o quiere enseñar como, no. Ese no es el deseo de Dios. Hermanos, nosotros debemos hacerlo es según la sabiduría que se aprende en la palabra de Dios al vivirla a diario. No solamente es enseñar, decirle Colosenses 1, versículo tal, hermano, arrepiéntete. No, es con sabiduría. Es que a veces tocará hablar fuerte para amonestar. Es que a veces tocará, ven hermano, te invito a un café, quiero que conversemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y así, debe haber sabiduría. Hermanos, el punto es, yo en casa estudio las escrituras como creyente porque entiendo que esa es la palabra de Cristo, la palabra de mi Señor. Yo amo a mi Señor y yo lo quiero conocer, la estudio. Y en ese estudio la comparto con otros, la vivo primero, y después la comparto con otros. En esa interacción natural nos vamos a estar enseñando y amonestando. Natural. Pero tiene que salir de la palabra de Dios. Tiene que brotar de esa palabra. No puede ser de otra manera. Pero también nos dice el texto que debemos hacerlo con salmos, himnos y cánticos espirituales. Interesante. Hay que enseñarnos con sabiduría y amonestarnos. Pero no solo con sabiduría, sino que él dice que el medio que podemos usar para eso es utilizar los salmos, los himnos y los cánticos. Pablo muestra que una forma de enseñar o amonestar es usar la palabra de Dios que cantamos cada día del Señor y ministrarla los unos a los otros. Es pensar en un salmo y decir, cuando estemos cantando una canción y agarrar a alguien y decirle, hermano, mire, ¿vio lo que cantamos? ¿Usted escuchó lo que dice la letra de ese himno? ¡Wow! ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición! Hermano, ¿tú has pensado en una canción específica o en un salmo específico cuando debes enseñar o amonestar a tu hermano, por ejemplo? Yo creo que mi hermano, o por la confiabilidad que tenemos, por la amistad, por tener esa rendición de cuentas, él tiene esta dificultad. Voy a buscar una canción, o recordé la canción que hicimos juntos el domingo y hablaba de ese tema. Se la voy a volver a compartir y lo voy a animar a que medite en eso. Eso no lo pensamos. Pensamos que eso es algo del ministerio de alabanza, del grupo de alabanza. No. Ahí no está diciendo los hermanos del ministerio de alabanza. Ahí está diciendo los unos a los otros. Todos lo necesitamos. Pablo nos dice entonces, toma la palabra que cantas y anima, enseña, corrige a otros por medio de esa palabra que tú cantas. Hermanos, lo que cantamos no solo es un instrumento de adoración, sino también es un instrumento de enseñanza y de corrección. Por eso, por esta razón, la fuente de todo lo que se canta en una iglesia local debe ser la palabra de Dios.
siempre. Eso nunca puede variar. Y eso es un celo que no solamente debe cuidar el pastor y el grupo de alabanza, es un celo que todos debemos cuidar. Hermano, yo he escuchado muchas veces, pero pastor, ¿por qué no cantamos tal canción si es tierna? Bueno, pero es que esto no se trata de ser tierno. No. Si usted quiere ser tierno, busque una canción que hable de amor y dedíqueselo a su esposo, a su esposa, su mamá, su papá, su hijo. Eso también es válido. Pero mientras estemos aquí debemos cuidar que eso también sea lo correcto. Que cada cosa que cantemos sea la palabra, porque si esas canciones están saturadas del evangelio, cuando yo le diga a alguien, hermano, escucha esta canción, no va a haber problema, porque él va a escuchar la palabra de Dios, pero con notas musicales. Hermanos, si nuestras canciones están llenas del evangelio, podremos entonces enseñarnos, exhortarnos y hasta cuidarnos de las malas enseñanzas. Y eso, hermano, hace la música en una iglesia local. Hasta cuidarnos de las malas enseñanzas. Porque cuando veamos una herejía por allí latente, podemos decir, mira hermano, escucha esta canción. Por ejemplo, eso era un ejemplo. O cantarla un domingo en el día del Señor y olvidarnos de tantas cosas. Pero lo segundo que nos dice ese texto también es que debemos, o la segunda manera que vemos en el texto para que la palabra habite en nosotros, no es solamente tomar la letra y compartirla, sino en segundo lugar es que cantemos desde nuestros corazones. Que cantemos desde nuestros corazones. Hermanos, y esa verdad es una verdad que Pablo ordena a cada creyente. Que cantemos estas canciones con acción de gracias en vuestros corazones. Canten eso. Y yo hoy compartía con Freddy y tenía un ejemplo aquí, tenía algo aquí, yo le decía, ¿se va a entender? Y él me decía, no, sí, se entiende. Y el ejemplo es el siguiente, hermano. Mire, usted puede tener su voz como un vendedor de guineo. O usted puede tener la voz como Jonathan y Sara Jerez. No hay problema. Uy, gloria a Dios. ¿Sí? Hermano, si hay algún vendedor de guineo aquí, por favor, no se ofenda. Por favor. Yo lo que quiero decir es que, hermano, no importa cómo tú consideres tu voz, tú tienes que cantar a tu Dios. Tú tienes que cantarlo porque cuando tú estás alabando al Señor, tú no estás en un concierto, tú no estás en una exhibición pública de tus dones y tus talentos. Tú estás expresando por medio de tu voz la adoración que tienes a Él. Tú estás elevando alabanzas al Rey de Reyes. Tú estás magnificando la gran y poderosa persona de nuestro Señor Jesús. No se trata de ti y de mí cuando cantamos, se trata de Él, aún en eso. Por eso no hay problema con eso, mis amados. El punto es que debemos cantar todos. Dios ha determinado que una de las formas en que la Biblia y el Evangelio vivan en nosotros cada día es a través de nuestros cánticos a Él. No soy yo, es lo que dice la Escritura. Oh, amados, la música es un vehículo que Dios ha dado para fortalecernos unos a otros en la iglesia local. Él ha dado ese privilegio para que juntos disfrutemos de esa bondad, de ese amor mientras cantamos. Y es por eso que cantamos el Evangelio congregacionalmente. Usted se ha preguntado, pero ¿por qué cantamos juntos? ¿Y por qué ponen la letra? ¿Y por qué nos animan a cantar? Porque es un mandato. Debemos hacerlo. Hermano, su pueblo reunido canta y así es una de las formas en la que habita la palabra de Cristo en nosotros. Cada domingo este mandamiento, cada domingo tú estás animando a otros por medio de la música cuando tú abres tu boca y cantas. Por eso congregarte tiene cada vez que tú vayas estudiando la Escritura va a tener un plus. Ser la asamblea de Dios va a tener un plus cada vez que tú mires más las Escrituras, cada vez que tú te des cuenta de los mandamientos que unos a otros tenemos.
Y cómo la iglesia local nos permite vivir de esa manera. Tú te vas a dar cuenta de ello. Dale gracias a Dios que puedes cantar en esta iglesia. Dale gracias a Dios que el día del Señor no estás en la playa, o no estás ebrio, o no estás en una cárcel, o no estás en cualquier lugar. Estás en el mejor lugar. Porque tú y yo somos la casa de Dios. Por eso este es el mejor lugar. No porque estemos en un hotel de un sitio turístico. Es porque su pueblo está alabando a su Dios. Pero él también agrega que nuestros cantos deben ser con acciones de gracias en nuestros corazones. Hermanos, cuando cantemos debe haber un sentido natural de gratitud. Sea cual sea la canción, de nosotros debe brotar gratitud. Yo puedo estar cantando hoy, por ejemplo, que participaremos de la cena del Señor, si Dios lo permite. Yo puedo tener algún otro día, yo puedo venir acongojado, yo puedo venir muy contento. Venimos diferentes siempre, no siempre es igual, pero yo tengo que venir con un corazón agradecido. Yo tengo que cantar agradecido por lo que mi Señor ha hecho por mí. Yo debo hacerlo, mis amados hermanos, porque para Dios eso es importante. Y esa gratitud que brota de mí debe salir desde mi corazón. Debe salir de esas convicciones que yo tengo como creyente. Y eso es muy importante. Hermano, tú puedes estar aquí en la iglesia local cantando a Dios y teniendo tu corazón, tu mente y tus afectos en otro lugar. Tú puedes estar aquí, Señor, tú eres grande, tú eres bueno, y pensando en tu trabajo del día de mañana. Pensando en las cosas que te faltan por hacer. Tu corazón no está aquí. Tu corazón no está en Dios. Hermanos, a veces cantamos y aunque nuestra voz se escucha, nuestro corazón está en otro lugar, aún en nuestras reuniones de iglesia local. Y este texto nos llama la atención a decirnos, amados, eso no debe ser así. Tú debes entregarte todo al Señor. Tú debes entregarte todo a Cristo. Hermanos, es bueno asegurarnos que nuestro corazón esté en el lugar correcto. Si vas a cantar, hazlo de corazón para tu Dios. Hazlo agradecido. Levanta manos santas, como dice la Escritura, a tu Dios. Levanta una alabanza a Dios donde tu corazón no se desconecte de lo que está pasando aquí. Canta a tu Dios. Ama a tu Señor. Él es muy bueno. Él es muy glorioso. Pero hay un pasaje más que generalmente se estudia en el Nuevo Testamento, y solo quiero mencionarlo, un aspecto que tiene diferente de este texto, que también es importante cuando cantamos. Nosotros nos enseñamos, sí, nos enseñamos, nos exhortamos, nos animamos, pero también pasa algo más cuando el pueblo de Dios canta. Efesios capítulo 5, versículo del 18 al 20. Le invito a que vaya conmigo allí. Efesios 5, del 18 al 20. Y dice el Señor: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Aquí vemos un aspecto más importante, una verdad bíblica más, y es que cuando tú y yo cantamos juntos, hermanos, estamos siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Cada vez que tú irrumpes en una alabanza a Dios, hermano, tú estás contribuyendo a ser lleno de su Santo Espíritu. Así que por eso es que esa palabra tiene que estar saturada de la Biblia, porque el Espíritu Santo va a usar esa palabra para llenarte, para dirigirte. Hermano, una iglesia local que se enseña y se amonesta a través de los cantos unos a otros es una iglesia que está llena o controlada por el Espíritu Santo de Dios.
Día tras día, domingo tras domingo, cada vez que eso pasa. Amados, ¿tú quieres ser dirigido por el Espíritu de Dios para hacer todas las cosas para su gloria? Canta. Y no cante solo, canta con otros. Porque la idea es hacerlo unos con otros y ayudarnos y servirnos en amor. Sed llenos del Espíritu. Sed llenos. Hermanos, no desperdiciemos estos recursos que tenemos. La palabra debe vivir en ti, debe vivir en mí. Y la música es un vehículo que Dios ordena para que esto suceda. Por eso canta, enseña, anima a otros, porque eso estará bien delante de nuestro Dios. Y permítanme terminar con algunos consejos prácticos entonces. ¿Qué podemos hacer día tras día, cada día del Señor, para poder animarnos y amonestarnos unos a otros? 1. Preocúpate más para que toda la iglesia cante en el día del Señor. Preocúpate por eso. Preocúpate para que sea la asamblea adorando a tu Señor. Hermano, no vivas inmerso solo en tu alabanza. Eventualmente, mientras estés cantando, mira a tu alrededor. Considera si tu hermano está alabando a su Señor. Considera si él está con un corazón agradecido cantando. O considera si no lo está haciendo. Y al final del servicio, acércate, pregúntale, hermano, ¿cómo está? ¿Qué tiene? Hoy lo vi un poco distraído mientras cantábamos a nuestro Dios. O si lo viste allí gozando en el Señor y disfrutando de su Dios, entonces dale gloria a Dios, porque hay uno más que está allí en la presencia de Dios disfrutando de ese privilegio de estar alrededor de su palabra por medio de la música. Es una forma. Preocúpate por eso, sé un poco más consciente. 2, observa, pero no quites tu mirada de Dios. Eso es importante. Debemos observar, debemos estar atentos, pero no olvidemos a quién le estamos cantando. Hermanos, aunque tenemos, por ejemplo, letras proyectadas para cantar y tenemos a los hermanos a quien debemos animar bíblicamente, hermano, recuerda que estás llamado a cantar a Dios. Así que concéntrate también en tu Dios. Mi hermano, estamos juntos y cantamos juntos, pero vamos a concentrarnos juntos en el Dios. Hermano, con respeto, no ha pasado aquí, no me ha pasado a mí aquí, pero generalmente pasa. Algo incómodo es que tú estés adorando a tu Señor y alguien esté, mira, ¿qué canción viene? Y tú te sabes esa. Hermano, canta, adora. Si tú no te sabes esa melodía, porque la letra estará proyectada, pero si tú no te sabes esa melodía, hermano, expresa tu alabanza en ese tiempo, expresa tu gratitud en ese tiempo. Pero no olvides que es a Dios a quien tenemos que ir. Está bien ver las letras, y eso es bueno, pero no te quedes concentrado en lo que dice una letra así. No, apréndetelas ya con el tiempo, memorízalas, grábalas en tu corazón, porque cuando estemos en nuestro trabajo, cuando estemos en otros lugares, no va a haber una pantalla que proyecte las letras. Pero nuestros corazones, si están encendidos y están llenos del Señor, sí van a rebosar en cánticos de gratitud. 3, canta con libertad al Señor. Canta con libertad. Y lo que me refiero con eso, hermanos, es que expreses con libertad tus emociones, mas no con libertinaje. Nosotros somos de polos a polos, y por errores de la práctica de muchas iglesias y de muchas denominaciones, entonces muchas veces queremos cohibirnos de todas las emociones que están presentes en la alabanza. Y aunque cada iglesia local, hermano, tendrá libremente escoger cómo hace esa práctica, hermanos, es inevitable ver incluso en las Escrituras que cuando cantamos a nuestro Dios, las emociones brotan. El libro más grande de las Escrituras es un libro que brota las emociones de una manera impresionante, pero en orden.
Nuestras emociones no hacen lo que quieren. Las expreso, pero están bajo el dominio del carácter de Cristo. Pero las expreso. Por eso, amada iglesia, algo bueno es que tú puedas, cuando cantes, cerrar tus ojos con libertad si quieres, alzar tus manos, aplaudir, incluso, espero que se me entienda el texto, danzar. No ponerte a dar vuelta allí por toda la iglesia y hacer un desorden. Pero si tú quieres moverte al ritmo de la canción, eso no está mal. Lo que está mal es que no se haga decentemente y con orden. Pero lo que te quiero decir con eso es que, hermano, cuando tú estás libremente adorando a tu Señor, esa también es una forma de enseñar a tu hermano, porque tu hermano te va a ver con devoción cantando en el día del Señor. Así que de repente hay personas que están comenzando en la iglesia y ven eso y dicen, wow, qué pasión, cómo este hombre o esta mujer ama a Cristo y canta con Él. Así que exprésalo con libertad, no con libertinaje, pero sí con libertad. 4, comparte alabanzas con otros. Ya eso es incluso un poco fuera del contexto de la iglesia local, pero nos sirve animarnos unos a otros. Hermanos, al conocer las necesidades de tus hermanos, puedes buscar una canción que los anime en su lucha o compartirles ese regalo en algún momento. Hermanos, algo que fue de mucha bendición cuando yo llegué cuando el Señor me trajo por su gracia, fue que la esposa del pastor de la iglesia donde estábamos, pocos días después llegó con unos CDs. Yo sé que hay gente aquí, niños, que no saben qué es un CD, pero vamos a ponerlo así. Me compartió una lista de reproducción de YouTube. ¿Sí? Ok. Y para mí fue una gran bendición. Ojo, tengo que decirlo, espero que si vea esto mi hermana no se ofenda. A mí no me gustaba mucho de esa canción. Los ritmos no me gustaban. Pero su corazón tuvo un gesto hermoso. Ella vio mi deseo. Ella vio que yo podía necesitar eso. Incluso eso, hermanos, es la quinta cosa práctica. Hermanos, tomen a los hermanos que están aquí. Tomen a cada uno de esos hermanos que son nuevos miembros. Escojan a alguien voluntariamente, acérquesele, o a un nuevo creyente. Escuché que hay algunos hermanos que están pronto a bautizarse. Hermanos, tomen a esos creyentes y compártales canciones bíblicas que tengan verdades del evangelio, que por medio de la música, desde que está comenzando en esta iglesia local, se vayan arraigando en su corazón. Hermanos, incluso ¿cuántos de nosotros que estamos aquí, siendo inconversos, o si aquí hay una persona que no es creyente, escuchó la verdad del evangelio a través de una alabanza? La música puede ser un instrumento maravilloso, no solamente para discipularnos, sino también hasta para evangelizar a otros. Porque de repente yo te digo a ti, mira, escúchate esta prédica de Paul Washer, vas a llorar y vas a caer arrepentido. Y si tú no eres creyente, tú te va a dar igual. Pero si yo te digo, mira, escucha esta canción, qué bacana. Sí. Ahí voy, hermano, estoy intentándolo. Sí, eso sí, una persona no creyente probablemente te la escucha y te diga, ay, qué bonito suena la guitarra y la voz de la muchacha. Sí, pero tú estás sembrando el evangelio. Tú estás compartiendo, porque esa canción comunica el evangelio. O si de repente conoces a un hermano aquí que tiene una necesidad particular, vuelvo a repetirlo, ¿por qué no meditar y buscar alguna canción que lo ayude, que lo anime, que lo exhorte? Son formas prácticas. Pero el punto con todas estas cosas, hermanos, es que sea que hagamos una cosa o lo otro, no dejemos que eso muera. Usemos la música para animarnos y enseñarnos unos a otros. Cumplamos juntos lo que dice en Salmos 95, versículos 1 y 2. Salmos 95, versículos 1 y 2. Y dice la palabra del Señor, venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos. Amén. Cumplamos eso como iglesia local y estaremos mucho más cuidados. Vamos a orar, hermanos. Padre y soberano Dios, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Cuán grande tú eres, cuán precioso tú eres, Señor.
Quizás muchos de los que estamos aquí no son músicos. Algunos sí, algunos no. Algunos les gustará cantar, a otros no. Señor, pero mueve nuestros corazones a ser agradecidos y expresarlo por medio del cántico congregacional. Permite que esas verdades de tu palabra penetren hasta lo más profundo y nos enseñemos, nos exhortemos, que podamos corregirnos en amor, que hablemos la verdad en amor, Señor, para que tu cuerpo crezca. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ver la música no como algo estilístico, como algo de clase alta que está lejos de alguno de nosotros, sino como a un instrumento que está muy cerca para agradecerte, alabarte, glorificarte y también fortalecer y edificar a tu pueblo cada día del Señor. Padre, que tu palabra more en nosotros en abundancia. Padre, que Cristo more en nosotros en abundancia. Que seamos nosotros un instrumento para que las piedras nunca tengan que hablar, Señor, sino que te adoremos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos y podamos expresarlo en amor. En el nombre de Jesús oramos. Y si hay alguien, Señor, que no te conoce aquí y ha escuchado esto, Padre, que tu palabra también traiga salvación. Que esas alabanzas que pudo haber escuchado hayan comunicado un mensaje claro y no difuso de cómo Cristo murió en la cruz por sus pecados y resucitó de entre los muertos para darles libertad del pecado. Gracias, Señor, por tu palabra y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.